a todos. Vamos a hacer un problema de cuarto de la ESO sobre dominios y cortes con los ejes de determinadas funciones. Ya podéis ver en mi canal algún problema de dominios, cómo se calculaban y cuáles eran los principales dominios de las principales funciones, las más normales y comunes, ¿no? Y pues es para profundizar un poquito más y además ver cómo obtenemos los cortes con los ejes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera función que nos dan, que es f de x igual a x partido por 2x menos 4. Como ya sabemos, ya dijimos, el dominio es ni más ni menos que la zona de valores de x para los cuales existe la función, es decir, y. En este caso, para que exista esta función, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que el denominador nunca sea cero, porque al ser una función racional, ¿vale? Si yo tengo algo dividido por cero, me va a dar una indeterminación, un infinito, y eso no significa que no tiene un recorrido esta función, con lo cual, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues teníamos que coger y decir, bueno, pues el dominio, lo voy a poner aquí, como es una función racional, ¿cuál era el dominio? Pues el dominio era todos los números reales excepto aquellos que anulaban el denominador. Entonces tengo que obtener qué valores anulan el denominador. ¿Cómo? Pues busco y digo 2x menos 4, yo lo que estoy buscando es que sea igual a 0, ¿no? De aquí, ¿qué hago? Despejo la x y aquí me quedaría igual el 4 que está restando, pasa al segundo miembro sumando, y el 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo. 4 medios, que será lo mismo que 2. Y entonces, en mi caso, si yo pongo el valor 2 aquí, ¿qué ocurriría? Pues que 2 por 2, 4, y 4 menos 4 es 0. Y algo partido por 0, en este caso 2 partido por 0, sería infinito, no tendría un valor de y. Luego el dominio se ponía dom de f de x, será igual a todos los números reales, menos, y ponemos entre llaves el valor que no lo cumple, que es el valor 2, ¿vale? Ese sería el dominio de nuestra función. Ya nos dicen que hallemos el corte con los ejes, ¿vale? Todas las funciones, ya sabéis, se deben representar en un sistema de ejes coordenados. Entonces es interesante, para la hora de poder dibujarlas, saber primero si cortan a los ejes y si cortan en qué puntos. Entonces, yo, para ver los cortes con los ejes, tengo que buscar dichos puntos, cortes con los ejes. Es decir, ¿cuántos ejes tengo? 2, ¿no? Pues tengo que buscar con el eje X y con el eje Y. Con el eje X, ¿qué le va a pasar a cualquier punto, imaginaros, en un sistema de ejes coordenados? El X y el Y. ¿Qué le va a pasar a cualquier punto que esté sobre el eje X? Cualquier punto de aquí. Pues que la Y tiene que ser ¿cuánto? La Y tiene que ser 0. O sea que con eje de X es lo mismo que hacer Y igual a 0. Que es lo mismo que decir f de X, en este caso, igual 0. Entonces lo que tengo que hacer es poner un 0 donde poner f de X. Digo, pues entonces 0 a quién va a ser igual. A X partido por 2X menos 4. Y para que esa expresión sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? Pues para que sea 0 tiene que ser 0 el numerador, ¿vale? Es decir, que para que esto se cumpla, X tiene que ser igual a 0. Luego un punto de corte, ¿cuál va a ser? El punto de corte con el eje X, ¿cuál va a ser? Con eje X. Hemos dicho que me sale X 0, ¿no? Y esto correspondía a una Y de 0. Luego el punto de corte en este caso sería el 0, 0. ¿Vale? Con el eje X. Y ahora, si yo quiero hallar el corte con el eje Y, ¿qué va a pasar? Que cualquier punto que esté en el eje Y, ¿cómo va a tener la X? La X es 0, ¿no? Luego, para un punto de corte con el eje Y, la X tiene que ser igual a 0. Y entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es que, donde pone X, pongo 0, y digo f de 0. A ver qué ocurre.
Digo, pues 0 dividido por 2x, que sería 2 por 0, menos 4, ¿no? Igual a 0 partido por menos 4. ¿Y eso cuánto vale? 0. Luego el punto de corte con el eje Y, en este caso, pues me sale el mismo que con el eje X, que es el punto de x0 y de Y le acabo de calcular 0, ¿vale? O sea que sería un punto, evidentemente ya lo veíamos, ¿no? Es el punto donde corta el eje X con el eje Y. ¿Vale? Así se hallarían los puntos de corte, así de sencillo. Igualando cuando queremos el eje X, ponemos Y igual a 0 en la fórmula, o f de x igual a 0, y despejamos la x para ver cuánto vale, para que valga 0. Y cuando queremos el corte con el eje Y, lo que hacemos es, donde pone x, ponemos ceros, ¿vale? Y sacamos el valor de y. Bueno, pues vamos con la segunda función. Vamos con la g de x que manda ahí. En este caso, me dicen que la función es otra función racional, ¿no? G de x igual a menos 2x partido por x cuadrado más 2. ¿Vale? ¿Y qué va a ocurrir ahí? Pues ahí va a ocurrir que, siendo una función racional, pues resulta que lo que tenemos que buscar son los valores que anulan al denominador. ¿Vale? Pues vamos a ver. Entonces, yo lo que quiero es buscar lo que anula el denominador, pues x cuadrado más 2 es igual a 0, o igual a 0. Y digo, vale, de aquí despejo x cuadrado, que sería igual, el más 2 pasar al segundo miembro con menos 2. Y entonces x es igual a la raíz cuadrada de menos 2. Pero la raíz cuadrada de menos 2 existe en el campo real, ¿no? Luego no hay ningún valor real que me haga que esto sea 0, ¿vale? Por mucho que ponga yo aquí menos 2, si lo elevo al cuadrado será 4, si pongo menos 1 al cuadrado será 1, no lo hay. Entonces el dominio en este caso, cuando no encontramos un valor en el campo real, es todo dominio de g de x, es todos los números reales, ¿vale? Esto ya veremos que es un número imaginario, ¿vale? Pero nosotros en las funciones son funciones de variable real. Vale, y ahora el corte con los ejes, pues vamos a hacer lo de antes. Corte con los ejes, corte con ejes. ¿Qué hacemos para el eje X? Pues igual, ¿no? Con el eje X teníamos que hacer y igual 0. Y si yo hago igual 0, que es lo mismo que decir g de x igual 0, me queda que 0 es igual a menos 2x partido por x cuadrado más 2. Y para que esto se cumpla, ¿qué tiene que ocurrir? Que el numerador sea 0, ¿no? Porque si 0 partido por algo es 0, luego menos 2x igual a 0, de donde x es igual a 0. Luego ya tenemos el corte, porque habíamos visto que la x me sale 0, ¿no? Y la y, es que era obligado yo, tiene que ser 0, ¿no? Corte con eje x. Y ahora, con el eje y, ¿qué teníamos que hacer con el eje y? Pues tenemos que hacer que x sea igual a 0. Digo, pues entonces, g de x, particularizado para 0, ¿qué va a ser? Menos 2 por 0, dividido por 0 al cuadrado más 2. Que esto es igual a 0 dividido 2, ¿vale? Y 0 dividido 2 es 0. Luego el corte, como pasaba antes, corte con eje y, pues va a ser la x, ¿cuánto le habíamos puesto? 0, lo habíamos obligado. Y la y, ¿cuánto me ha salido ahora? Que es la g de 0, 0, ¿vale? Luego ese es el corte con el eje y. Vale, vamos a la siguiente función que me han dado, que me dicen que y es igual a raíz de algo. Esa función ya sabemos que es una función irracional. Además, es una raíz de orden par, ¿no? Y sabíamos que en las raíces de orden par, ¿qué es lo que ocurre? Para mí, el dominio va a ser todos los números reales menos aquellos que hagan que radicando sea negativo. No puede ser negativo. Tiene que ser como mucho 0, o 0 o mayor. Luego lo que tengo que hacer para hallar el dominio es decir que x más 5 tiene que ser mayor o igual que 0, para que sea el dominio. Luego, de aquí, ¿qué me quedaría? Pues que x tiene que ser mayor o igual que menos 5. Es decir, para cualquier número que sea mayor o igual que menos 5, tendría solución. Ahora, si yo pongo menos 6 más 5 menos 1, raíz de menos 1 no existe. Luego, ¿cuál va a ser el dominio? Y en estas funciones ya se expresa
en forma dominio de y. Lo vamos a expresar en forma de intervalo. Tiene que ser mayor o igual que 5. ¿Mayor cuánto? Hasta infinito. Luego yo puedo poner, y tiene que ser mayor o igual. Luego pongo un intervalo cerrado que sea menos 5. ¿Y hasta dónde? Pues hasta infinito. El infinito siempre abierto. Ese sería el dominio de la función. Mientras que yo cojo un valor comprendido entre menos 5 e infinito, yo tendré un valor para la y, ¿vale? Para la variable dependiente, ¿de acuerdo? Y ahora, corte con los ejes. Pues el corte con los ejes pues con el eje X decíamos que había que hacer y igual 0, y esto es lo mismo que poner 0 igual a la raíz de x más 5, ¿vale? Y ahora eso como lo pelo, pues eso, para quitar la raíz elevo los dos miembros al cuadrado. 0 al cuadrado lo mismo que poner 0, no pasa nada, ¿no? Luego elevando al cuadrado digo que 0 tiene que ser igual a x más 5, ¿no? ¿Vale? De donde aquí si despejo el 5 lo paso a otro lado, pues x tiene que ser igual a menos 5. Luego un punto de corte, ¿cuál va a ser? Pues un punto de corte con eje x o con OX, que lo mismo sería la x menos 5 y la y 0, ¿vale? Ese sería el corte con el eje x. ¿Y el corte con el eje y? Pues con el eje y hay que hacer que y igual 0, ¿vale? No, al revés. Corte con el eje y hay que hacer x igual 0, que se me va a la pinza. X igual a 0. Y si hago x igual a 0, ¿cuánto va a valer y para el valor de x igual a 0? Por la raíz de 0 más 5, que sería la raíz de 5. Ya no lo puedo simplificar más, ¿no? Luego entonces el corte con eje o y, ¿cuál va a ser? Pues va a ser, ¿cuánto va a tener de x? 0, que lo acabo de decir, ¿no? ¿Cuánto va a tener de valor de y? Raíz de 5. Y esos serían los puntos de corte de esta función. ¿Veis que es muy sencillo? No es más que saberse muy bien tres cositas. Y salen todos. Pues vamos a por el último caso, que sería una raíz también, luego es una expresión también, h de x irracional. Lo que pasa es que en este caso es de orden impar. Y ya dijimos, os han dicho en clase, y ya dije yo en otro vídeo, que cuando tenemos raíces de orden impar, el dominio directamente, porque siempre podemos calcular la raíz, el dominio es todo el campo de los números reales, ¿vale? Bueno, pues ese es así de sencillo. Y ahora los cortes con los ejes, pues hacemos como siempre. Con el eje X, para el eje X tenemos que hacer y igual 0, donde aquí 0 tiene que ser igual a la raíz cúbica de 2x menos 6. Si luego esta al cubo, me da lo mismo, 0 igual a 2x menos 6, de donde 2x sería igual a 6, y de donde x será igual a 6 medios, que es igual a 3. Luego, como tengo que x igual a 3, el corte con el eje X, eje o X, tiene de X, la acabo de calcular, 3, y de Y, ¿qué tiene? 0, porque es la que he puesto yo, ¿vale? Así de sencillo. Y el corte con el eje Y, pues con el eje Y, ¿qué teníamos que hacer? X igual a 0, ¿no? Y si yo hago X igual a 0, ¿cómo me queda la función? Pues me queda que H para X igual a 0, que es lo mismo que poner Y, sería lo mismo, o sea, esto es igual que decir Y, sería igual a la raíz cúbica de 2 por 0 menos 6, que sería igual a la raíz cúbica de 6, ¿vale? Y la raíz cúbica de 6 la podemos calcular, pero no la tendríamos que medio saber, ¿no? Ahí, 6 1,81. Vale, pues entonces lo que hacemos es poner que el corte con eje o Y, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la X, la hemos puesto nosotros 0, ¿no? Y la Y, por la que hemos calculado, la podemos poner directamente raíz cúbica de 6
o podemos poner que es 0 y 1,81. Bueno, pues estos son los principios siempre que se emplean para cuando tengamos que hacer estudios de gráficas más complejos. Siempre hay que empezar determinando lo primero el dominio y después los cortes con los ejes. Ya veremos algún ejercicio más sobre cálculo de máximos y mínimos, asíntotas, y luego haremos ejercicios al completo de representación de funciones gráficas. Venga, hasta pronto.